Amado, Dios le bendiga. Amén. Bueno, vamos a seguir en la ruta. Saben que el lunes pasado comenzamos una serie dentro de esta serie de formación y afirmación cristiana en esta segunda etapa, y el tema que comenzamos es un nuevo hombre en Dios. Entonces hoy vamos a continuar en eso, pero antes vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 9 de Isaías, capítulo 9 de Isaías, verso 6, y lo leemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, y que ellas son, Señor, una lumbrera que va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón, y nos va a enseñar el estándar, el prototipo de ese hombre nuevo en Dios que tú has comenzado a hacer en nosotros, Señor. Por eso, mi santo Padre, que en el transcurso de esta enseñanza haya en nosotros receptividad espiritual, que podamos despojarnos de todo pensamiento, de todo pecado, Señor, para que tu Santo Espíritu fluya en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñándonos tu verdad, pero al mismo tiempo poniendo en nosotros la disposición de caminar hacia ese proceso para alcanzar la estatura del varón perfecto. Nos depositamos en ti, Señor, para que tu Santo Dios nos alimente, nos fortalezca y nos enseñe, Señor. Gracias, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos en el lunes pasado, quedamos en el capítulo 3 de Génesis, versos 14 al 19, donde se estaba hablando de la triple sentencia que el Señor le dio a la serpiente, a la mujer y a el hombre. El capítulo 3 de Génesis, versos 14 al 19, ahí están establecidas esas tres sentencias, y las estuvimos tratando. En ella solamente nos faltó hablar precisamente de la sentencia a el hombre. Hablamos de la sentencia de la serpiente y también de la mujer. Y la sentencia del hombre fue la siguiente en el verso 17: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces dice la palabra que esta fue la sentencia que el Señor le dio a el hombre. Pero fíjense que prácticamente a el hombre, la sentencia del hombre fue de trabajar en exceso para sostenimiento. ¿Por qué? Él fue puesto allí en el huerto para labrar la tierra. No era para que fuera un vago. Pero aquí entonces ahora maldice la tierra. Quiere decir que la tierra, que antes le producía a el hombre con poco esfuerzo, ahora la tierra, en vez de producir buenos frutos para el sostenimiento de ellos,
iba a producir también espinos y cardos. ¿Cuántos conocen el cardo santo? Amén. Bueno, entonces, una planta comestible, vamos a poner como la lechuga, ahora lo que iba a dar es lo que hace el cardo santo. ¿Y quién come cardo santo? No he visto ni un animal que lo use. Y entonces nosotros conocemos lo que son los cadillos. Eso no estaba establecido en la vegetación que el Señor había hecho. Pero al maldecir la tierra, ya en la tierra hay ADN que va a producir ahora frutos que no son comestibles. Ahora, yo quiero que leamos, para que ustedes vean, que es el cuidado que hay que tener hoy. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Mire lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de los Corintios, porque los corintios eran muy emocionales. Por esa razón, cuando usted está en un culto y comienza la predicación, ese momento es para poner atención a la predicación. Ese no es un momento de gloria a Dios y aleluya, porque usted no puede entonces percibir lo que la palabra le está diciendo. Eso es lo mismo que a veces hay predicadores que les gusta que le pongan música de fondo. Entonces, la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Amén. Y todo tiene su hora. Así es. Pero usted ve que a veces predicadores siéntese, pero no siente la alabanza. Ay, ¿cómo va a volver? No, no, es que este momento de la enseñanza es de yo captar con mi oído humano lo que el Espíritu va a ministrar, porque va a ministrar a mi espíritu. Ahora Pablo le está diciendo a los corintios que estaban en una situación de claudicación en cuanto a la doctrina se refiere. Mire la preocupación de Pablo en el capítulo 11 de 2 de Corintios, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva. Engañó a la mujer que fue salida del hombre. Oiga bien. Y entonces dice, pues temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es lo que hoy, que estamos en medio de la apostasía, y hay muchas cosas que parecen pero no son, yo debo estar muy claro acerca de la doctrina que yo estoy recibiendo. Porque el mismo apóstol Pablo lo dice allá en el capítulo 20 de los Hechos, cuando llama, reúne a todos los directivos de la iglesia y le dice que tengan cuidado con el redil que el Señor ha puesto en sus manos, porque él sabía que después de su partida iban a entrar hombres que iban a tergiversar la sana doctrina que habían recibido de Pablo. Pero también le dijo, y de ustedes también se levantarán falsos maestros. Estamos en medio de la apostasía. La apostasía usa el nombre de Jesucristo. Por eso es que hay una diferencia entre lo que es un creyente y lo que es un cristiano. Son dos cosas que se parecen pero no son iguales. El creyente cree en Dios, pero vive a su manera. El cristiano cree en Dios y obedece a Dios. Amén. Y vive por lo que dice la palabra de Dios. Porque entiende que ese es el manual que el Señor nos ha dado. Entonces, este es un cuidado. Vamos a leer ahí en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 13. Fíjese bien, ¿por qué Pablo lo tildan de machista? Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Porque la simiente de Eva es Adán.
La simiente de Adán es el eterno. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Quiere decir, violentó la orden de obediencia que el Señor le había dado a Adán, siendo Eva una descendencia de la simiente de Adán. Quiere decir que Eva, en su inocencia, el diablo se aprovecha de ella y la engaña, pero conjuntamente con el engaño, el diablo pone en ella para que engañe al hombre, porque el punto clave no era Eva. Así hoy en día hay muchas ofertas que yo tengo que mirar lo que está detrás de ella. Porque figúrese, por ejemplo, yo le dije a usted el otro día, hace como unos 6 años, que una muchacha de 28 años fue allá a casa y me dijo que ella se quería casar conmigo. ¿Qué ella veía en mí? Nada. La gracia de Dios. ¿Qué buscaba ella? Quitarme la gracia. Va a ser bien, pero está bien. Entonces, leyendo este pasaje, yo estaba atento y estoy atento. Porque hay oferta. Porque ya el hombre no tiene que ser buen mozo, ni joven, ni ser bonito. Ya el hombre lo que tiene que tener 2 pesos. Y más el cristiano, porque el cristiano tiene una miel que le llama a la mujer del mundo. Y yo debo tener mucho cuidado al yo acercarme a una persona. Por esta razón, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Por eso Pablo determina que ella se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación como bestia. Eso quiere decir que lo que la mujer tiene que hacer es tener muchachos. No. Primero comienza con su casa, Justificación. sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ella tiene que convertirse en madre para ellos. En cuanto a la fe se refiere. Fructificación. Porque yo le voy a dar cuenta al Señor de lo que yo hice con mis hijos. Él no me va a pedir cuenta a mí de lo que yo no pude hacer antes de venir a este camino. Pero después que vine a este camino, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacerlo porque mientras ellos estén en la tierra, yo tengo que aconsejarles según la palabra de Dios. En esta semana yo hice un viaje a Santiago expresamente para hablar con mi nieta, para explicarle algunas cosas que no estaba viendo. Y ella es mayor de edad. Es más, los varones, tanto como Nana, cuando yo tengo que sentarme con ellos a explicarles cosas que ellos no entienden, yo se las explico. ¿Para qué? Para que el Dios de este mundo no lo engañe. Y hoy el hombre cristiano y la mujer cristiana tienen que estar vigilantes. ¿Por qué? Como decía el lunes pasado, hay ministerios que se han derrumbado, tanto de hombres como de mujeres. Porque hay hombres que lamentablemente son muy débiles con la mujer y entonces su ministerio se le cae. Lo mismo que hay mujeres que son tan débiles con el hombre que el hombre dice: tú no vas para allá, no va. Y la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los cobardes lo arrebatan. Entonces yo tengo que estar bien claro en este punto, porque no creamos nosotros que porque estamos aquí somos hombre nuevo. Mentira. Hombre nuevo es aquel que tiene el gobierno de Cristo en su vida y no actúa a su manera. Por ejemplo, a mí me conviene, de toda manera me conviene estar viviendo en Santiago donde mi hija. Pero ¿qué pasa? Eso no fue lo que el Señor determinó. Aquí. ¿Y cuántas ofertas yo he rechazado de salir fuera? Aquí. Porque el único que me saca de aquí, de Iber, es Dios. Después va nadie.
Entonces, vemos que esta violación, estas 3 sentencias, produjo que fueran sacados del huerto. Porque en el huerto, entendamos esto, en el huerto es lo que es el inicio de lo que iba a ser la extensión del reino de Dios aquí en la tierra, de manera física. Cuando Cristo viene, ahora viene a establecer ese reino celestial aquí en la tierra. Porque cuando Dios determinó hacer ese Edén allí y poner ese hombre ahí, era para hacer la extensión de su reino aquí en la tierra. Pero eso se dañó. En el capítulo 3 de Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de vosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue sus manos y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, ahora, esta parte de aquí que dice: he aquí el hombre como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Entonces, delante de Dios, ¿era malo que ellos conocieran el bien y el mal? No. Si usted analiza, y lo vamos a ver más adelante, quizás no lo vemos hoy, si usted analiza lo que el Señor en la profecía de Jesús dijo que Él iba a ser alimentado con mantequilla y miel, ¿hasta cuándo? Vamos a leerlo. Creo que Isaías 7:15. Fíjese qué diferencia. Isaías 7:15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Vean aquí. Comerá mantequilla y miel. Entendamos esto, que esto es parte del tema que lo estamos tocando, para que entendamos que el que Adán y Eva supieran el bien y el mal no era el programa principal de Dios. Porque conociendo el bien y el mal, ellos, dirigidos por el maligno, lamentablemente eran inclinados al mal. Y dice: hasta que sepa, no dice hasta que yo le enseñe, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahora, este es el hombre nuevo en Dios, el que sabe desechar lo malo y escoger lo bueno. Mientras yo no tengo esa autoridad, soy creyente, no soy cristiano. Y para que yo pueda llegar a esto, yo tengo que comer mantequilla y miel. Y de eso le vamos a hablar, lo que es la mantequilla y la miel, que no lo sabemos. Entonces, dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese árbol de la vida era la alimentación de ellos mientras estuvieran en el huerto. Porque esa era la leche espiritual no adulterada, para que ellos crecieran en el discernimiento y en el conocimiento espiritual de lo que Dios había determinado para ellos. Así usted y yo, si en hoy nosotros no amamos la enseñanza de la palabra, nos quedaremos raquíticos y seremos engañados por el diablo. El árbol de la vida, un árbol fructífero, es un árbol que da de la semilla, de la simiente que ha sido sembrado. Si Cristo está sembrado en nosotros, el fruto que tenemos nosotros que dar es el de Él. Si nosotros estamos dando otro fruto, eso indica que Cristo no está sembrado en nosotros. Que lo que tenemos sembrado es simple y llanamente religión. Este es un tiempo de definición.
Todo esto es para que nosotros no perdamos el tiempo, porque dentro de lo que se llama el pueblo de Dios hay mucho entretenimiento. Por eso hemos dicho que porque usted se arrepintió, eso no quiere decir que usted es salvo. Usted se arrepintió, usted fue justificado, el Señor le perdonó todos los pecados pasados. Pero ahora usted tiene que vivir como un justificado. Amén. Usted no puede vivir haciendo lo mismo que hacía antes, porque entonces usted se va a quedar, aunque sea cardenal. Porque esto no es una cuestión de yo creo, no, esta no es cuestión. El Señor dijo, por su iglesia lo conoceréis. Oh, por su fruto. Entonces yo tengo que saber cada fruto que doy diario, yo tengo que saber si está acorde a la simiente que está sembrada en mí. Amén. Y dice el 23, y lo sacó Jehová. Mire, mi hermano, después que, por ejemplo, yo tengo 29 años en este camino, y que el Señor me diga bien, solamente porque yo me dejé llevar de este mundo, solamente porque tenía entretenimiento religioso. Y el Señor lo repite en Apocalipsis, por cuanto ni eres frío ni caliente. Y eso hay que entenderlo. Ni eres frío ni caliente, ni eres inconverso, pero tampoco eres cristiano. Eres religioso, está pasando una agua en la iglesia. Así yo no voy a llegar a ser un hombre nuevo en Dios. Dígame, joven. Sí, que ahorita cometió cuando yo llegué, que me puse a leer primero antes de orar una porción. Y el Señor me conducía a 1 Corintios 10, donde hablaba ahí que decía que el Señor de muchos no se agradó. Y por eso muchos murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque muchos quisieron seguir en la misma vieja pasada. No dice que de esto Dios no se agradó y nos dejó como testimonio todas esas cosas que pasaron para que nosotros hoy meditásemos en ello. Porque dice que todos comieron. Sí, pero el punto es que en ese tiempo ellos no podían, no tenían la capacidad para hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque todavía el pecado original era su base. Todavía no había sido sacrificado el cordero. Pero hoy nosotros decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y si nosotros decimos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros caminamos a nuestra manera, somos mentirosos. Entonces el padre de nosotros es el maligno. Esto de los lunes es para que nosotros determinemos qué vamos a hacer. Es para que nosotros determinemos y no perdamos el tiempo. Para que si todavía el mundo nos arrastra, nosotros entonces entreguemos nuestra vida al mundo. Pero si en verdad queremos irnos con el Señor, que nosotros nos sometamos a lo que Él dice. Apocalipsis también lo dice. El que es inmundo, que sea inmundo. Oiga bien. Y el que es santo, santifíquese cada día más. Dice que lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado, porque Adán fue hecho fuera del Edén. Después que hizo ese muñeco, entonces lo estableció en el Edén. Ahora Adán volvió otra vez a la tierra. Y así usted y yo, cuando nosotros no caminamos según dice la palabra, el Señor no nos saca, es nosotros que nos sacamos. Dice que echó pues fuera a el hombre. ¿Y dónde está la mujer? Ya la mujer no contaba. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hoy el árbol de la vida se llama Jesucristo. Si yo lo tengo, yo no voy a comer del árbol prohibido, porque teniendo a Cristo, Él me capacita para yo desechar lo malo y aceptar lo bueno, tomarlo para practicarlo. Entonces, desde ese momento comenzó el mundo que nosotros vemos hoy. Desde ahí. Por eso en el mundo lo que hay es convulsiones, dolor, tristeza, aflicción.
Entonces el diablo le pone unos caramelitos, le pones unas mermeladas por fuera que son llamativas. Y nosotros caemos en el anzuelo. Lo hallamos tan dulce que lo tomamos. Yo recuerdo que en aquellos tiempos había unas pastillas que no me recuerdo si la usaban como vermífugo y eran por fuera dulces para los niños. Eran dulces y los muchachos jugaban con ellas. Pero cuando llegaba al punto amargo, que era precisamente donde estaba la medicina, la botaban de la boca. ¿Y sabe qué hacían los viejos? Que cogían la pastilla y la molían y acostaban uno en el suelo y le ponían un pie ahí y hacían así y tenían que tragarse. Hasta que uno no lo tragaron, no lo soltaban de ahí, para desparasitarnos. Yo creo que eso mismo tiene que hacer Dios hoy, para desparatizarnos del pecado, porque tenemos pecados ocultos y solo salen con el vermífugo de la palabra de Dios. Por eso el cristiano que no le gusta la palabra de Dios, lamentablemente los parásitos se lo van a comer. En el capítulo 4 de Génesis, el verso 1 y 2. Conoció Adán A una mujer, no, a su mujer. Pero no había más. la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dijo Dios a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Muy bien. Aquí ahora aparece el nombre de la mujer cuando es sacada de la presencia de Dios. Una mujer que es sacada de la presencia de Dios o se sale de la presencia de Dios, quien le va a conocer es el mundo, pero Dios no le conoce. Y dice que ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Ahora, en la genealogía nosotros nos vamos a dar cuenta que el embarazo de la mujer allá en el huerto del Edén fue espiritual primero. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, en primera de Juan, capítulo 3, dice en el verso 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y cómo que era del maligno? Porque espiritualmente Eva fue embarazada de ese demonio que se llamó Caín. Caín viene de la simiente del maligno. Luego entonces tiene a Abel. Dígame, caballero. Claro, ese punto ya yo he debatido otras veces y no hemos llegado a una conclusión así. Ok, pero ¿por qué Jehová pidió a Caín que lo matara? ¿Por qué? Jehová pidió. Acércate más, porque yo no oigo con este escándalo de estos motores, yo no oigo nada. Acércate aquí, tú estás asustado. ¿Tienes miedo? No digo yo. Dime. Nos hemos preguntado, y recuerdo ahora que ese punto lo hemos tratado en otras ocasiones. Sí. ¿Por qué Dios mismo protegió a Caín de que lo matara? Sí. Si era del maligno. Muy bien. Como ella quería. Muy bien. ¿A quién determinó Dios como administrador del huerto? Adán. Y le entregó toda la autoridad. Todo. Ok. Esa autoridad la coge Adán y se la deja robar de Satanás a través del engaño de la mujer. Muy bien. Si Dios termina con el maligno en ese momento que engañó a Eva, ¿es un Dios justo? ¿Obligó el diablo a Adán a que le entregara la autoridad que Dios le había entregado a él? Pues entonces, por esa razón Dios no lo podía matar, porque entonces dejaría de ser Dios justo. Es que ahora mismo, si tú quieres ahora mismo irte para la bomba, Dios te lo impide. No. Pero tú sabes que irte para la bomba, ya tú sabes que tú vas de espalda a Dios, pero te va. Porque ya tú eres tu propio Dios.
Es por eso que el Señor dijo, ahora yo soy igual que nosotros, siendo su propio Dios. Autodeterminación, no importa lo que diga Dios. Eso es lo que pasa hoy. Tú sabes la lucha que tienen que pasar los pastores, aconsejándole, y esto, mira, cuídate de esto, cuídate de aquello, y la persona sigue desbocada. Es adulto, el pastor no lo puede frenar. Eso es así. Entonces Dios no lo terminó a él precisamente por esa razón, porque Adán le entregó lo que Dios le dio a él, se lo entregó a Satanás a través del engaño de Eva. ¿Por qué Satanás no fue directamente a donde Adán? ¿Por qué no le propuso a Adán lo que le propuso a Eva? Porque él sabía que no podía conseguir nada. Y hoy eso continúa hoy en día. Es raro que, por ejemplo, pase un hombre por ahí y todas las mujeres le queden mirando. Pero cuando pasa una mujer con poca ropa o bien vestida o buena moza, ¿usted le llama la atención, sí o no? Si no le llama la atención hay que revisarlo, porque está mal. Ahora el punto es de que yo determine caerle atrás a ella. Si la Biblia me dice a mí que una y tiene que ser mi compañera, entonces eso es lo que pasa. Yo también me hacía esa pregunta, pero si el Señor terminara ese tiempo, nosotros no evitamos todo problema. Mire, si el Señor quita a Satanás, destruye a Satanás, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, ninguno. ¿Por qué? El diablo, el príncipe de este mundo acabaría con todo. No. Dios no obliga a nadie. Amén. Soy voluntario. No obliga a nadie, usted decide. Yo puedo decidir ahora mismo, bueno, hermano, esta es la última noche que estoy con ustedes. Yo voy a gozar para el mundo. Y algunos de ustedes se van a entristecer, pero el que tiene conocimiento de la palabra sabe que tomé una mala decisión y que no la tomé yo, la tomó el otro por mí. Mire, es que nosotros no queremos entender que nosotros llegamos a este camino preso, encadenado. Entonces amamos ser preso y encadenado. Entonces dice que Abel era pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero recordemos que ya la tierra había sido maldecida. Por eso Caín no era pastor de ovejas y Abel es cosa de la tierra. Hay que poner atención a esto. Mire, mi hermano, estos estudios de los lunes, si nosotros no tomamos una decisión firme en cuanto a nuestra relación con Dios, no tenemos excusa. Este tema de un nuevo hombre en Dios, yo tengo que decidirme. Tengo que decidirme de todo corazón. O dejar esto, pero no puedo seguir perdiendo el tiempo. Entonces vemos estos dos nacimientos. Uno que fue engendrado precisamente espiritualmente, gracias joven, que se consiga un buen cónyuge. Y fíjense, nosotros en estos lunes tenemos que escudriñar, porque fíjense bien, Caín, Nimrod es descendiente de Caín, y Nimrod fue el primer sacerdote satánico. De Nimrod sale Babilonia, y de ahí en adelante ese imperio comenzó a crecer. Y hay que ver que la Biblia habla de que tuvieron hijos e hijas, y los hijos de Dios vieron que los hijos de los hombres eran buena moza. ¿Y cómo es eso? Eso se va a ver en el transcurso de estos lunes. En el capítulo 11 de Hebreos, versos 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí entonces nosotros vemos que en Abel había otra simiente. Y fíjese, cuando
Cuando Eva dijo, cuando nació Caín, dijo, por voluntad de Dios he adquirido. Y la palabra adquirido en el hebreo, oiga cómo se pronuncia, ganat. Ganat. O sea, esa fue la corona que ella recibió. Pero mire qué corona. Caín. Sí. Precisamente antes de usted leer ese verso, yo estaba viendo algo que no había visto antes, de que las dos ofrendas de ellos dos, increíblemente, esconden un secreto, porque cuando Abel ofrendó, Abel profetizó, porque ofreció un cordero. Y es la parte que me llama la atención es que, ¿por qué razón no es Abel, no es Caín el que es que trabaja como oveja y animalito? Sino que precisamente Caín es el que va a la tierra. Sí. Porque, como ya usted leía ahorita, Caín es como que la naturaleza llamó a cada uno. La naturaleza terrenal llamó a Caín a trabajar con la tierra y a conocer los misterios de la tierra. Pero la naturaleza justa de Abel lo llevó a profetizar de lo que sería en el futuro la redención de los seres humanos a través del cordero. Usted ve cuando en la enseñanza está el Espíritu de Dios. Amén. Con eso que usted acaba de decir, el capítulo 1 de San Juan, creo que verso 29. Oiga lo que dice. Vamos a ver si es así, que no me falla la memoria. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Eso que usted está diciendo, Abel trae, porque hay que entender una cosa. Antes de todo eso, ¿qué fue lo que hizo Dios con Adán y Eva para vestirlo a ellos? Un sacrificio. Entonces Abel, la ofrenda de Abel era una ofrenda que estaba dirigida por el cielo, manifestando lo que iba a suceder luego de ese desbarajuste que pasó en el huerto del Edén. Por eso, hoy, el cordero que yo le tengo que presentar a Dios es mi vida sacrificada, transformada, para que sea una ofrenda de olor fragante a Él. Es por eso que nosotros tenemos que huir de toda clase de contaminación. Por eso es que espíritu, alma y cuerpo, yo tengo que guardarlo para Él. Yo puedo venir aquí y levantar la mano y gloria a Dios y cosas, pero ¿qué pasa? Llevo una vida doble interna. Yo lo que soy es un impostor, un hipócrita. No. Y eso desde el principio. Desde el principio el Señor le dice: ama a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Porque en Dios no hay medium. O es Ezequiel o no es nada. El capítulo 4 de Génesis, versos 25 y 26. Y dijo también, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Muy bien. Vemos entonces aquí que vino el sustituto de Abel. Cuando llega el sustituto de Abel, que se llama Set, ocurrió algo de ahí en adelante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Comenzaron a invocar el nombre. Quiere decir que Set vino a abrir la puerta para entrar otra vez a Dios.
Es ahí cuando entonces los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios, porque antes no lo podían hacer. Primeramente que a través de Abel lo iban a hacer, pero Caín lo mató. Pero Dios cuidó esa simiente, la cuidó, la guardó. Y lo vamos a ver en el transcurso de este estudio, vamos a ver que Él guardó esa simiente. Ahí se produce entonces el que los hombres comiencen a invocar el nombre de nuestro Padre Celestial. En el capítulo 5 de Génesis vamos a ver entre los descendientes de Adán, capítulo 5, versos 1 al 3, y dice: Este es el libro de las generaciones de Adán. ajá, Y el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. ajá, Varón y hembra los creó, sí, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, ajá, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. muy bien. Ahorita leímos que el diablo no engañó a Adán. ¿Lo leímos o no? Sí. Okay. Sino que él engañó a Eva. Y Eva produjo transgresión engañando a Adán. O sea que Adán no fue engañado por el diablo, fue engañado por la mujer. Y fácil que Todavía hoy es así, fácil. porque la debilidad del hombre es la mujer. Qué problema. Qué batalla. Iba a decir una frase. Qué batalla, gracias, Dios, porque me Había una canción muy popular en aquel tiempo que se llamaba Eres un mal necesario. Ay, no, Ay, Dios mío, no hay necesaria. Entonces, Tiene que estar muerto ya. dice que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Fíjense bien que nosotros anteriormente habíamos visto que el Señor hizo al hombre a imagen de Dios lo creó. Fue así que se leyó en Génesis. Ahora, hablando de la genealogía, por eso fue que el diablo no pudo entrarle a Adán, porque en Adán estaba la simiente de Dios, en Eva estaba la simiente de Adán. Quiere decir, el espíritu humano estaba en Adán, y ese espíritu humano, con ese espíritu humano, fue entonces que se hizo a Eva. Muy bien. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, tanto del hombre como de la mujer, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Seth. Seth entonces es el nuevo hombre dentro del pecado original, que iba a ser el depósito donde Dios había depositado su simiente para dentro de la raza humana comenzar a rescatar a ese hombre adámico que cayó. Pero fue como si fuera el avance para ese hombre nuevo que Dios iba a hacer. Porque mientras no sucediera el sacrificio del cordero, y lo vimos en el caso del sacrificio de Isaac, el Señor se proveerá de cordero. Por eso ustedes ven que entonces Abraham encontró un macho cabrío y hizo el sacrificio. Pero ya había dicho que Dios se iba a proveer, Él se iba a proveer de un cordero. Porque la naturaleza humana no podía ser rescatada sin un sacrificio de un cordero sin mancha, inmaculado. Porque ningún hombre era inmaculado. Por eso se sacrificaban animales. Y los animales el sacrificio de los animales era como si fuera tirarle
un paño, una sábana, una lona arriba del hombre para que Dios no mirara el pecado que había en él. Por eso ustedes ven que Isaías habla de que los pecados serían emblanquecidos. No es como cuando Jesús, que los pecados son desarraigados. Y mientras no son desarraigados los pecados en nosotros, nosotros vamos a seguir en el pecado. Por eso el Señor proveyó dos pasos: el arrepentimiento y el convertimiento. El arrepentimiento me hace reconocer a mí. O sea, yo me arrepiento porque reconozco que estoy en pecado, que estoy perdido y Dios vino a rescatarme y mandó a su Hijo. Pero yo no puedo quedarme ahí. Sí, yo no puedo quedarme ahí. ¿Por qué? Si yo me quedo ahí, nada más he sido justificado. El Señor no me condena por mis pecados pasados. Pero todos los que han sucedido después que yo me arrepentí, le tengo que dar cuenta a Él. Porque si yo continúo en esa práctica pecaminosa, indica que yo no me he arrepentido. Dígame. Es una pregunta, Emilio. Mientras usted está hablando de Abraham, esta mañana yo escuchaba un pastor predicando sobre la vida de Abraham. Y él decía que para Dios poder llevar a Abraham a ver lo que venía, como una figura, Dios le dice a él que salga de la tienda. Y le dice, sal de la tienda. Y le dice, mira las estrellas. Entonces, no sé por qué me viene como a la mente, por eso le quiero hacer la pregunta, ¿qué usted cree que me llega a la mente? Si es que, como la Biblia dice, que todo lo que fue, volverá a ser y viceversa. Sí. Si es posible que para que Abraham pudiera desarrollar la fe que desarrolló, así como Dios lo sacó de una tienda física, aunque la Biblia no lo diga, ¿usted cree que es posible que Dios haya tomado a Abraham y lo haya hecho viajar en el universo, como lo hizo con Juan, que lo sacó del Espíritu? Y porque dice que dijo, mira las estrellas, y el sacarlo de la tienda podría ser una figura de que lo sacó de su cuerpo. Eso soy yo como pensando aquí, ideas que me vienen, porque siempre que Dios marcó un hombre con una palabra, y a nosotros mismos, Dios tiene que sacarnos de nuestra naturaleza para mostrarnos de qué Él es capaz y de qué nosotros en Él somos capaces. Y es lo que yo entiendo, que a veces nosotros no avanzamos más porque nos adaptamos al cultivo. Y me perdona la expresión cultivo. Nos adaptamos a la vida religiosa, a la vida de quizás ir al templo, el momento, no sé. Como que llegue esa cosa a la mente ahora. Sí. Analicemos, por ejemplo, de qué fue lo que Dios hizo en Abraham. Por eso la genealogía, que vamos a seguir hablando de eso, nosotros vamos a ver que el Señor guardó esa simiente, la fue guardando hasta que llega a Abraham. Por eso que Gálatas 3:16 dice, ¿qué es lo que dice? ¿Cuánto le dice? Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok. Entonces, por esa razón, la simiente que estaba en Adán fue guardada para Dios comenzar a rescatar ese hombre que había caído en el huerto del Edén. Por eso es que desde Adán comienza ese proceso, y entonces el Señor le da a Abraham un hijo que no lo hizo Abraham en el plano físico, porque ya estaba listo. O sea, es Dios mismo que entonces engendra a Isaac. De Isaac sale entonces Jacob. De Jacob es la simiente física, pero con la promesa que se le había hecho a Abraham. Y es ahí donde entonces el Señor comienza el génesis
de lo que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y el Señor no lo transformó allá, lo sacó de Egipto para entonces comenzar el proceso para que Israel se convirtiera en el instrumento visible terrenal como nación, que fuera la nación que anunciara el reino de Dios aquí en la tierra. Pero de esa simiente de Abraham es que entonces viene el Cristo. Es por eso que usted y yo, teniendo la simiente del Cristo, no somos terrenales. Porque si Dios nos sacó del mundo, nos sacó de Egipto, nos ha metido al desierto, ahora entendamos esto: en el desierto hay necesidades. Pero ¿qué pasa? Las necesidades que tenían los israelitas allí eran necesidades materiales, de cosas materiales. Ellos nunca le pidieron a Dios que le diera una mujer nueva. Ellos le pedían a Dios comida. Usted analiza lo que ellos le pidieron: comida, carne y agua. Pero en esa situación donde Dios se está preparando ya el ambiente para establecerle la constitución, ellos se desesperan y ahora le nace a ellos una necesidad religiosa. Esa necesidad religiosa ellos mismos se la proveyeron, empujados por el maligno. Porque el maligno está siempre persiguiendo a todos aquellos que son hijos de Dios. El punto de eso es que yo sé que me está persiguiendo y yo sé que me va a presentar ofertas. Por esas ofertas yo voy a estar vigilante, porque como le decía ahorita, como por ejemplo esta muchacha viene a decir que se quiere casar conmigo, que no es casar, no, vivir conmigo en la casa. Ay, mamá. Un hombre solo pudo haber dicho que sí. Con hambre. Ahora, vemos entonces que hoy todavía la historia lo establece, que ese pueblo que fue sacado de Egipto murió en el desierto. Dice que Dios será... Y solo una generación que nació en el desierto pudo entrar a la tierra prometida. Ahora, la muerte de nosotros en el desierto es lo que nos asegura la vida eterna. Es por eso que el otro me presenta caramelos, ofertas llamativas, necesarias. Hablo de esta tarde con dos hermanas precisamente acerca de esto. Señores, ustedes son jóvenes, tienen necesidades emocionales, pasionales, sí, pero usted tiene que entender que esa necesidad tiene que canalizarla como dice Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted tome decisión, esa decisión esté protegida por Dios. Yo sé que quizá ellas no entendieron lo que yo le estaba diciendo, porque para ella sería algo como esto descabellado, pero como que yo me voy a frenar porque no, pero allá es mi plenitud ahora. Dígame, caballero. De la cita que usted leyó, como yo leí ahorita de Génesis 5, esos 3, vi algo que lo he escuchado también muchas veces, y qué bueno que se está tratando este tema. Sí. Son quizá lagunas o cosas que me gusta recordar. Dice el verso 26 de Génesis 1. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí. Entonces vamos al verso 5:3, dice: y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Entonces, sí. Y la pregunta mía va en base a eso, la diferencia, aunque uno más o menos tiene una idea de imagen y semejanza, porque he visto gente que he escuchado a predicadores como que eso es lo mismo. Sí. Imagen y semejanza. Sí. Tú sabes que bíblicamente no es lo mismo. Todo lo mismo. ¿Tú ves? Ok. ¿Qué fue lo que el Señor dijo en Génesis 1:3?
Génesis 1:3. Sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ok. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer en ese hábitat que Él estaba preparando sobre el abismo? ¿Qué era lo que Él iba a hacer ahí? En medio de ese desorden, Él iba a hacer un hábitat. Sí, mira, Ok. ¿Qué era lo que Él iba a hacer? yo imagino que va a ser lugar para Adán y Eva. que fue la- Claramente, va a ser esos seres humanos, porque se acaba de leer ahí en el 1:26 y 27, seres humanos que se iban a reproducir. Esos seres humanos, primeramente, como lo que había ahí era tiniebla y oscuridad, que son dos cosas que no son iguales, el Señor entonces ilumina la gloria que da el conocimiento del proyecto que Dios quiere llevar a cabo acerca de eso que Él quería hacer, de la extensión del Edén, de celestial, hacerlo aquí, en medio de esa desahogue. Muy bien. Cuando Él dijo sea la luz, ¿qué fue lo que se manifestó? ¿Él hizo la luz o Él manifestó la luz? Manifestó. Y vio Dios que la luz era buena. Sí, pero te pregunto yo, ¿Él creó la luz o Él simplemente expresó sea la luz? Dice, sea la luz. Él entonces en ese momento, ¿qué hizo? Usa el verbo, su palabra, verbo. Al Él pronunciar el verbo, se manifestó ese verbo que hoy, en el capítulo 1 de San Juan, verso 14, dice, ¿cómo dice? Y aquel verbo fue hecho carne. Ajá. Y habitó entre nosotros. ¡Oh! Míralo ahí. Aquel verbo, Fue hecho carne. aquel pronunciamiento del Eterno fue hecho carne y habitó entre nosotros. Quiere decir que ese Jesús es la carne de ese verbo que el Señor pronunció allá. En Jesús entonces está la imagen, lo visible, y la semejanza, que es lo interno, porque Dios es espíritu. ¿Tú ves? Pero cuando el Dios sea la luz, ahí en ese momento Él usa el verbo para manifestar su presencia, su conocimiento en este nuevo hábitat que le estaba haciendo a estos seres humanos. ¿Estamos claros? Si falta algo más, me avisa. Ahora, vemos entonces en el capítulo 5, versos 28 y 31, porque recordemos que Dios usó el primer Salvador para esa época. ¿Y quién fue? 28, Génesis 5. 5, 28 al 31. Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los hijos los días de Lamec 777 años, y murió. Ahora, ese pasaje nos enseña que de esa simiente que estaba en Set viene la descendencia de Noé. Noé es el primer libertador que el Señor usa para sacar de la cárcel de la condenación a esa generación que lamentablemente venía arrastrada desde la caída del primer hombre. Ahora, de Noé nacen 3 hijos también, en el verso 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ok, ahora tenemos que seguir la simiente, pues Dios la está guardando. Tenemos que seguir la trayectoria de la simiente, cómo el Señor iba guardando la simiente. Vemos entonces los 3 nombres, Sem, Cam y Jafet. En el capítulo 11, versos 10 y 11, dice así: Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arpasad,
2 años después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Ok. Sigue caminando y guardándose la simiente de Dios. Esto, ustedes tienen que sacar tiempo para ponerse a estudiar las distintas estas descendencias, para que ustedes tengan una idea clara acerca del tema en sí. Un nuevo hombre en Dios. Sin la simiente, yo no soy nuevo, aunque sea cardenal, aunque tenga 30 años en esto. Eso cualquiera para pensar. Capítulo 11, verso 24 al 28. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán después que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Ok. Tú ves ahora que esa simiente que está siendo guardada de Adán sigue en esa genealogía y ahora llegamos a Abraham. Ya de ahí para adelante nosotros conocemos la historia de Abraham. Ya ahí nosotros entendemos que Abraham era amigo de Dios. Nosotros tenemos que ser amigos de Dios. Pero para ser amigo de Dios, yo tengo que ser un íntimo de Él. Un íntimo de Dios lucha, guerrea por caminar en integridad de vida. Amén. Entonces, vemos que sale Abraham. El Señor hace pacto con Abraham. En el capítulo 12, del 1 al 3. Y vamos a leer más para adelante, pero vamos a leer ahí 12, cuando Abraham, el Señor llama a Abraham. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Aguántalo ahí. Lo que estaba diciendo ahorita el pastor. ¿Por qué lo de Abraham? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a Abraham? ¿Qué es lo que Él está diciendo a Abraham? Mire, mi hermano, el cristianismo que nosotros conocemos es un engaño. Aquí está comenzando el cristianismo. Y mire lo que el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Si lo traemos a hoy, ¿qué significa eso? Si traemos eso a hoy, Vete del mundo, de las cosas que traen en el mundo. ajá. ¿Y de qué más? Ahí dice. Dígame, joven. Sí, y no practique la costumbre de nuestros antepasados, Ujú. o sea, la costumbre de los padres. Hoy en día también nosotros venimos arrastrando costumbres paganas, costumbres que... Miren, suena duro. Hay una cita bíblica que dice que si no estoy dispuesto a dejar padre, madre, hijo, mujer, por causa de Él, no soy digno de Él. Así de sencillo. Entonces, Abraham, el Señor le está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de lo terrenal y vete de tu autodeterminación. El cristiano no tiene autodeterminación en cuanto a lo terrenal. Vive por lo que Dios dice. Vete de tu tierra y tu parentela. Y dice: y de la casa de tu padre. Nosotros éramos hijos del diablo. Pues ya nosotros no somos hijos del diablo. Amén, amén. ¿Y por qué yo lo voy a obedecer a él? Pero yo tengo que entender claramente que el hombre adámico es una propiedad de él. En el hombre adámico es que nosotros tenemos emociones y pasiones. Y las emociones y pasiones nos desesperan y nos sacan del propósito de Dios. Esto es cristianismo. Esto yo estuviera predicando en una iglesia y el pastor me manda a parar. Pero esto es porque Dios no quiere que perdamos el tiempo
sino que tengamos una idea clara acerca de la riqueza y la grandísima promesa que nos ha dado en Cristo Jesús. No hay nada de este mundo que me haga alejarme de Dios. Pero yo tengo que entender que el otro me va a poner cacarita y caramelos. Por tal razón, hay problema. Vete de tu tierra y tu parentela. Y dice el verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Esa promesa está vigente hoy. ¿Y por qué no es efectiva? Porque no nos hemos ido. Porque ahora estamos dispuestos a dejar la casa de nuestros padres y nuestra parentela. Lo entendemos clarísimo, no hay que explicarlo. Vamos clarito. Me excusa, Sí. Quizás yo va sobre mojado, ¿qué te voy a decir? A raíz de la muerte de Juan Rubén, bueno, yo he estado muy pensativo, porque ustedes saben, como familia, nosotros conocemos dos casos, el caso de él y el caso de Isabel, dos instrumentos de Dios, la carta cabal, certificado. Y hay algo que yo estoy pensando así como mucho, y es que Dios nos cela mucho a nosotros. Y Él hará lo que sea para que nosotros no nos perdamos. Lo que sea Dios va a hacer para que nosotros no nos perdamos. Y ahí es lo peligroso. Ahí es lo peligroso. Que yo muera sin haber hecho lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Y que yo no lo haya hecho por mi autodeterminación. En serio. Yo esta noche me voy a acostar tarde. ¿Qué va a estar? Esta noche me voy a acostar tarde. Porque Y voy a entregar los pelos. yo voy a averiguar si en estos 29 años yo salí de mi tierra y de mi parentela y de la casa de mi padre. Voy a ver si se operó eso o no. Disculpe, Emilio, usted mencionó un muchachito ahí que se quedó como en el aire, el papá de Lot. El nombre hebreo de Lot significa el que te limita, el techo. Llegó un momento donde Abraham y Lot tuvieron que ponerse de acuerdo, porque la orden fue: vete solo, Sí. ya no te vayas con nadie. Pero Abraham, qué sé yo, sentimentalmente, este muchacho era huérfano. Es otro tema, porque ese es el punto. Cuando yo, siendo hijo, prefiero vivir como huérfano, entonces el espíritu de orfandad crea a mi alrededor un asunto que yo soy molestia. O sea, yo donde quiera que caigo, atraso, limito, porque el huérfano por propiedad es manipulador. Usted analiza el espíritu de orfandad, quiere manipular que las cosas se hagan como él diga o no son así. Y eso también es una autodeterminación personal. Cuando yo peleo con Dios, de que yo digo: no, Dios, pero que no es como tú dices, es como yo creo, es a mi criterio, es mi manera. Yo estoy saliendo del orden de Dios. Y los Abrahames, en su sentido figurado, debemos analizar cuáles son los lores que nos están limitando a nosotros no obedecer a Dios y despedirnos de nuestra vida. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. En el caso hipotético, si se diera, que es más peor, porque verdad, ahí no estamos llamados quizás a contienda, porque ese fue el caso. Había algunos pastores de Lot, de Abraham, que estaban en contienda y ya había crecido demasiado cada uno. Y hay algo que Dios me ha movido. Yo incluso me voy a determinarse a buscar esa dirección. En uno de los estudios salió algo de que Abraham le dijo a Lot,
sabiamente escoge tú. ¿Y quién escogió? La llanura. ¿Y Abraham escogió? La montaña. Entonces, en la vida cristiana, siempre el lugar alto representa la parte de yo dejar mi ámbito terrenal, mi comodidad en la tierra, para ir a perder mi naturaleza a lo alto. Moisés, el mismo Abraham, sabían este secreto. Sí. Pero nosotros hemos preferido, en lo personal, hemos preferido quedarnos en la llanura, en la parte cómoda, porque nosotros no queremos que nos saquen de nuestra zona de confort. Y el punto está que tenemos que analizar, debemos, como usted decía, analizar esta noche. Sí. Y preguntarle, Señor, ¿estoy yo gobernado por la simiente que había en Abraham? ¿Está ahí en mí? ¿O vivo yo como un Lot apegado? ¿Y qué le pasó a la mujer de Lot? Una vacacioncita muy chévere ahí. Nuestra sal. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, es una responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia de Jesucristo es esa. Nosotros tenemos que ser bendición. Es por eso que nosotros tenemos que guardar nuestra integridad, para que nuestra predicación sea sin abrir la boca, sino mirando nuestras actuaciones. Que yo le sirva a mi vecino, le sirva de incentivo a acercarse a Dios. Porque mira el fruto de Dios en mí. Y más aquí en Inver, que por ejemplo la gente sabía quién era yo. No le hacía daño a nadie, pero era un corrupto. Y a veces no dejaba a dormir a los vecinos. Pero ellos han visto que ya esas cosas no suceden, que ahora es otra vida. Eso le predica a ellos sin yo abrir la boca. Y ahí que tenemos que caminar. Estamos casi para cortar. Capítulo 17. Vemos aquí el pacto de Dios con Abraham. Dice así, verso 1 al 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Oiga bien, anda delante de mí y sé perfecto. Para yo andar delante de Dios, tengo que ser perfecto. Y no estamos hablando de perfección humana o física, sino perfección espiritual. Que mi vida sea ajustada a lo que Dios dice que debe ser mi vida. Y pondré, si hace todo esto, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: ¿qué hizo Abraham? Se humilló. Cuando a través de la palabra Dios me aconseja y me corrige, simplemente lo que tengo que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname, te falté, herí tu corazón. Y dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Oiga bien, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Ese es el cristiano. Hoy nosotros tenemos que reproducirnos, pero reproducirnos si la simiente está en mí y ha fructificado. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios
y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese es el pacto que Dios está haciendo con Abraham. Y usted sigue leyendo y usted va a ver lo que Abraham dijo. Pero para cerrar, vamos a ver el costo. Mi hermano, el cristianismo tiene un costo. No creamos en ese evangelio social. No creamos en evangelio social. El cristiano tiene que pasar por el proceso. Sin proceso no hay cristianismo. Sin desierto No hay canal. oiga bien, dime. Sí, pero hasta la misma palabra se ve que muchos hombres y mujeres de Dios fueron procesados, pero al final lo restituyó y Dios bendijo de gran manera. Pero está claro. O sea que tampoco yo soy lo que creo que el cristianismo de pasar trabajo la vida entera, que no depende del proceso. No, lo que pasa, entendamos esto. Por ejemplo, el proceso que Dios tiene que hacerme a mí no es el mismo tuyo. Claro, son diferentes. Tú sabes, porque yo estaba vendido al diablo. Una propiedad de él que me tenía como una marioneta. Tú no viviste esa vida. Tú vienes con el pecado original. ¿Tú ves? Ahora, la regeneración tuya es más liviana que la mía. Mira el caso de Saulo. No puede verse injusto, Dios, por eso. No. Porque a uno le da maduro, a otro. No, porque es lo que va a sacar de ti. Es lo que la simiente está haciendo en ti. Bien. Que esa parte donde iba, que la prueba general, el examen final de todo hijo de Dios que va a ser aprobado en salvación es el nosotros entender que todo lo que gobierne en mi trono de mi corazón va a ser quitado. Y es posible que en la balanza del sufrimiento para mí sea más doloroso yo dejar la droga que quizá Emilio los sufrimientos que está teniendo, porque yo ya he un Dios demasiado grande de la droga, y Dios nos va a pedir el Isaac, porque Abraham se le apareció y todo muy bien, chévere, pero todavía Abraham no había sido llamado amigo hasta que él lo probó y le dijo: dame a tu único Isaac. Entonces nosotros es que estamos, yo lo he dicho varias veces ahí en el púlpito, tenemos áreas prófugas en nuestro interior. Le entregamos una, así está bien, mira, anda una redada de sierva y buscando áreas, y le entregamos áreas que nosotros pensamos que no, eso no me duele, pero las que me duelen verdaderamente, mis áreas prófugas. Es que esas son las que son mi Señor. Entonces, yo no quiero quedarme sin mi Señor. Y entonces la Biblia dice que yo no puedo servir a dos señores. Tengo que decidirme. Dime. Una comparación sencilla: Abraham, Isaac y Jacob. Lea las tres historias para que ustedes vean cómo fue el proceso de Abraham y el proceso de Jacob. Sí. Pero en Isaac, o sea, yo en la Biblia no he encontrado un proceso más suave que el Isaac. Sí. Todos lo llevaron ahí, todos hijos, toma. Sí. Pero Jacob, principalmente, tú tienes los sufrimientos de Jacob, los sufrimientos de Abraham. Sí. Pero Isaac pasó chévere. Pero fíjate, ¿como cuántos años tendría Isaac cuando iba a ser sacrificado? Pero niño. Él pudo haberse negado. O haber salido huyendo por ahí. Sin embargo, él obedeció. Y no obstante, después que ganó la bendición, su bendición le fue peleada, porque él abría pozos y se lo dañaba. Sí. Y volvía a abrir otro y se lo dañaba. Pero él tenía algo, y es que Abraham le había enseñado a él, en el ejemplo de ese sacrificio, que la perseverancia es lo que da el fruto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros,
a veces estamos en la iglesia y nos viene una prueba, dos pruebas, tres pruebas, y ya a la cuarta, quinta, sexta prueba estamos cuestionando a Dios. Alguien me preguntaba, y yo me sentí bien porque yo no sabía que yo reflejaba eso. A veces uno le refleja cosas a la gente que uno no se da cuenta. Y esa persona me preguntaba que por qué yo era como tan sangre de cucaracha. Y me dijo, ¿cómo así? No te haces de todo y te haces que normal y... Digo, ya es mi hija. ¿Y qué voy a hacer? Si me dicen que el árbol se hicieron esto. Dime, en el verde, es el vestigio y ¿qué van a hacer uno? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender esa parte, que no hay nadie que se vaya sin proceso. No. Por más maquillado usted lo vea. Absolutamente. Dime, Joaquín. Voy a poner un ejemplo más actual. Chiqui Ávila. Le matan a una hija. Y la otra sufre un accidente. Sí. Y se muere. Entonces, eso es lo que tú dices, pero tú dices, wow, pero ¿qué costo él pagó por el evangelio? En cambio, muchos de ustedes tienen hijos, gracias a Dios, y yo sé que Dios no va a permitir que le pasen situaciones así. Entonces, significa que el costo, ¿por qué de esto es más grande? Quizás tú dices, bueno, su ministerio, pero yo he visto ministerios grandiosos y no significa que son procesados tan fuertemente así. Escúchame, es que Dios quita lo que es el Dios. No sabemos en las interioridades de ella, si esas muchachas, las dos, estaban en un lugar donde ellas ocupaban el primer lugar en su vida. A Jeremías, ¿qué le pasó? Le quitaron el deleite. ¿Por qué? Porque Jeremías quizá luchó por tener una mujer, pero no, Jeremías sabía que no podía casarse. Él sabía, pero suyo gobernó. Y ahí voy al caso de lo que decía ahorita, que le comentaba el día pasado, no sé muy detalladamente. No sé por qué Dios me pone a hablar de esto. Juan Rubén le cuenta a Sara, su esposa. Es un privilegio. Dios lo citó a la montaña de oración, donde él iba y siempre oraba. Porque ustedes lo saben que era un hombre de oración. Y cuando fue a la montaña, Dios le dijo estas dos cosas a Juan Rubén. Dime, ¿te vas conmigo ahora y te llevo como Elías? ¿O te quedas, pero lo que te viene no es fácil? Bueno. Y él, porque Ruth está embarazada, su hija, para ver su primer nieto. Me quiero quedar y voy a aguantar lo que sea, Dios. Dame ese momentito. Fue salvo, pero Se pasó trabajo. Sí, estaba viendo que sufrió mucho. Y lo último que yo le digo a Sara fue, salgo de la clínica porque voy a hacerlo en su muerte, una señal con él. Y es que con lo humilde voy a disponer su muerte. Sara tuvo que sacarlo, doblegar su orgullo de la mejor clínica de Santiago y llevarlo a morir al hospital de Santiago. Aún teniendo posibilidad. Llévalo a morir con lo humilde. Mira, el cristianismo es, óyame, hay que pagar un precio. Cristo lo compró por nosotros, pero ahora la negación que tiene que operarse en mí para que Dios sea el todo en mí. Y para eso van a haber algunas cosas que van a ser detronadas. Y hay algunas cosas que yo no quiero que sean detronadas. Y eso me va a dar problemas. Nosotros hemos conocido tanto ese caso como el otro caso de la jovencita. También. Dígame. Sí, en ese mismo verso que cuando leímos, en el 12, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, este es de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sí. O sea, mientras Abraham estaba en su tierra, su esposa Sara nos decía estéril. Entonces, cuando sale de ahí, Dios lo bendijo. Entonces, Abraham, ¿qué hizo? Se desconectó de todo eso, no se fue a conectar con un camino que ni sabía. O sea, Dios le entrega un camino sin dirección. Y un carro sin llave. Le dijo, vete. Sí, pero hay que entender que ya el proyecto que yo tenía, pero ya el Señor en Abraham
había establecido la simiente. Por la simiente, él no le puso pero a Dios. Él le puso pero cuando lo llamó, que se llevó a la mujer. Pero después entonces que comienza ese proceso, que volvió otra vez lo de ahorita, el Señor le dijo que le iba a dar un hijo. Y él, porque era débil con Saraí, Saraí le dijo, pero mira esta muchacha que, ¿quién sabe? Nadie sabe. Y bueno, ¿qué hizo él? Bueno, ok. ¿Tú ves? Pero ahí fue una debilidad de Abraham. Sí, ahí que continúa hoy otra vez. Eso continúa hoy a lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, cuando nosotros en este camino que tenemos un testimonio más grande que el de Abraham, porque tenemos al Espíritu de Dios, y yo siento al Espíritu de Dios ahí para que me deje actuar a mi manera, no para que me deje actuar, no, para yo actuar a mi manera. Entonces yo soy el que busca el problema. O sea, hay que tener mucho cuidado. Ahora vamos a terminar con esto de capítulo 17 de Génesis 9 al 11. Dice, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Es una orden. Tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Cómo Abraham podía cumplir eso? Porque ya no vivía ahí. Ya vivía la simiente del Cristo en él. Esa simiente de Cristo lo capacitó y hoy nos capacita también. Hoy nos capacita para nosotros vencer la carne y el mundo y el diablo. Dice Santiago 4:7, creo que dice: someteos a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Yo quiero que el diablo esté lejos de mí, me someto a Dios. Amén. Pero que someterme a Dios yo tengo que negarme, y yo no quiero negarme. Ahí viene el problema. No voy a poder resistir al diablo, él me va a envolver. Aleluya. Entonces dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Véalo aquí ahora. El precio de Abraham: será circuncidado todo varón de entre vosotros. Hay que circuncidarlo. Y eso duele muchísimo ya uno grande, pero cuando el niño no lo siente, cuando está bebé. Bueno, y ya serio eso ya. Entonces fíjense que hay un precio en este pacto de Abraham. A los 99 años ser circuncidado. Donde usted ve que a veces cuando uno se va a subir el cipe, a veces hay problemas cristianos. Oiga, yo le digo la verdad. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Miren, mi hermano, sin la circuncisión no hay nada, no hay pacto. Y ahora la circuncisión no es del prepucio, ahora la circuncisión es del corazón. Y lo primero que yo debo entender es que el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Dónde es que nosotros sentimos? En el corazón. ¿Dónde tenemos las pasiones? En nuestro corazón. ¿Dónde tenemos las emociones? En nuestro corazón. Entonces vea el precio que tuvo que pagar Abraham. Hoy no tenemos que ser llevados a la cruz, pero tenemos que ser llevados al desierto. En el desierto no hay confort. En el desierto hay necesidad de todo, pero Dios las suple todas. Todas las suple. Por eso es que la Biblia nos dice: buscad, el mismo Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Los solteros no tienen que preocuparse, ni desesperarse tampoco. ¿Alguna pregunta?
¿Algún comentario? Lo que tenemos que hacer ahora es dejar uno que se ha comprometido en el pacto con Dios para que dé gracias a Dios. Y el problema. ¡Que no hay! ¡Oh! Padre Santo, No, no, sí, Padre Santo, Padre bueno, en esta hora te agradecemos, Espíritu de Dios, por tu palabra, Señor, enseñada en este día, Señor, el consejo, Señor, que ha traído para nosotros. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos, Señor, participar, Señor, de este banquete celestial. Gracias, Señor, por tu Hijo, Emilio, Espíritu de Dios. Síguelo ayudando, Señor, fortaleciendo. Síguele usando, Señor, en gran manera, como siempre lo has hecho, Padre. Le pedimos, Padre, que tú seas guiándonos en este día y todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz.